bienvenidas y bienvenidos a Enfoque Sostenible, un espacio en el que podrán enterarse de las principales informaciones en materia de medio ambiente y sostenibilidad en la región de Valparaíso, Chile y el mundo, a través de noticias, datos y conversaciones con invitadas e invitados provenientes de distintos ámbitos. Aquí comienza Enfoque Sostenible, un programa realizado por la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque Sostenible acá en Radio Valentín Letelier. Nos pueden escuchar todos los martes a partir de las 13:30 horas por el 97.3 FM, 94 AM y por rbl.v.cl, que es la señal online. Aquí nos acompañan ambos radiocontroles, como todos los martes, Agustín Vázquez y también Matías Castro, quienes ayudan a que llegue este programa a sus oídos, tanto en vivo como después y en su señal online también. Y bueno, estamos comenzando una nueva jornada con una temática muy interesante y nos vamos a salir un poco de lo tradicional, aunque en realidad hemos tenido invitados no tan tradicionales. También hemos tenido hasta el momento en Enfoque Sostenible emprendedores, emprendedoras, artistas dedicados a la educación en temas ambientales, por supuesto. Hemos tenido ecopsicólogos, y aquí le vamos poniendo un poco en contexto a nuestra invitada del día de hoy. Hemos tenido varias miradas sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. Pero hay una mirada que no habíamos tenido presente hasta el día de hoy, y eso es la alimentación. La alimentación. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la alimentación con el medio ambiente y la sostenibilidad? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo en la conversación con nuestra invitada del día de hoy. Así es que le vamos a dar la bienvenida a Catalina González. Ella es académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Farmacia de acá de la Universidad de Valparaíso, y también es directora del Centro de Investigación del Comportamiento Alimentario, perteneciente también a la escuela, a la facultad. Bienvenida, Catalina, en esta oportunidad en Enfoque Sostenible. Hola, mucho gusto y muy agradecida de que me hayan invitado. Sí, queremos tocar esta temática de la alimentación. De hecho, fue una sugerencia también de un invitado que tuvimos la semana pasada. Ahí le mandamos saludos a Santiago Naudón, quien es un arquitecto que trabaja en permacultura. Lo pueden buscar en YouTube y pueden revivir la conversación. Con Santiago, fuera de micrófono, hablábamos de la permacultura, de la construcción sostenible, ecoviviendas y todo eso, pero también hablábamos que un espacio sostenible, una casa, no puede dejar de lado o no está relacionado con la forma en que vivimos, nuestros hábitos, cómo cultivamos, cómo nos alimentamos, y eso tenía mucha relación. Y de ahí surgió esto: oye, deberíamos tocar este tema de la alimentación en el contexto de la sostenibilidad, de una mirada sostenible. Catalina, para comenzar, comentémosle a las personas como un concepto para amigos y amigas de Radio Valentín Letelier que nos están escuchando. Comentémosle más o menos el concepto de lo que entendemos por alimentación, por buena alimentación, y por qué tendríamos que darle una vuelta desde una mirada más sostenible a nivel general. Bueno, primero que nada quiero aclarar que hasta hace una década atrás el concepto importante era que las personas tuvieran una alimentación equilibrada, variada, nutritiva y suficiente, ¿ya? Pero eso tiene una mirada solamente desde el punto de vista de la nutrición humana. Claro. Entonces, el concepto actual se ha adecuado a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, y el concepto actual sería alimentación adecuada. La alimentación adecuada que deben tener las personas incluye lo que es que una alimentación tiene que ser nutritiva, equilibrada, suficiente y variada, pero además considera el contexto en que se alimentan las personas, la familia y la población, sus contextos culturales, sus tradiciones, sus mitos, sus hábitos alimentarios y también los recursos alimentarios a los que pueden acceder en su cotidiano.
Ya. Entonces es un concepto mucho más amplio Sí. y que está contenido dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Claro. O sea, de verdad que es una mirada mucho más integral de solamente, como dice, una alimentación solo equilibrada, sino que requiere varios factores adecuados y mirando el contexto de dónde viven las personas o sus hábitos. Cada persona, me imagino, cada núcleo familiar tiene como sus propias normas o hábitos de alimentación y no dejan de estar relacionados con el entorno, como hablábamos. Por ahí, bueno, justamente menciona el tema del entorno y habría que darle una mirada, como lo estuvimos hablando previamente, de qué pasa o si existen estudios o si hay algún avance de qué pasa entre cómo se produce la alimentación, o sea, cada alimento, cómo lo generamos. En toda esta cadena en general, ¿está considerado el medio ambiente, el entorno relacionado con esta cadena, digamos, de generar un alimento, de producirlo, de hacerlo llegar a una persona finalmente, como producto final? ¿Tenemos algunos antecedentes o algo por ahí? Sí, a ver, lo que pasa es que los contextos urbanos en que vive la población, en que viven millones de personas, posibilitan que se haya desarrollado el sistema alimentario mundial. Sistema alimentario que puede ser en un contexto nacional, regional y global, consiste en toda la cadena de producción de alimentos, ¿ya? Esta cadena parte desde la semilla, la siembra, la cosecha, el transporte de los productos básicos para llegar hacia la industria alimentaria, el procesamiento industrial de los alimentos, y por lo tanto podemos dividir los alimentos en 3 tipos: mínimamente procesados o casi naturales, los alimentos procesados y los alimentos ultraprocesados. Luego, toda esta cadena continúa con el transporte nuevamente de los alimentos hacia los centros de distribución, que pueden ser almacenes de barrio, supermercados, locales de comida rápida, restaurantes, venta callejera de alimentos, etcétera. Y luego viene la selección de los consumidores que seleccionan estos alimentos, los adquieren. Aquí influyen también varios factores, porque influye el precio de los alimentos, los recursos financieros con los que cuentan las familias, su cultura alimentaria, sus conocimientos de alimentación y nutrición, etcétera. Luego estos alimentos llegan a las familias, quienes los preparan y los consumen. Pero además en la vida actual las familias consumen muchos alimentos fuera del hogar, en el trabajo, en la escuela, se come mucho afuera en locales de comida rápida, comprando alimentos en la calle, etcétera. Y cada una... y por último, esto termina con el desecho de los sobrantes de los alimentos, porque cuando se cocina, por ejemplo, en el domicilio, partes de estos desechos van a la basura, no se utilizan, ¿ya? Sí. Y también consumir alimentos ultraprocesados implica el desecho de los envases. Estos alimentos vienen envasados, muchos de ellos traen distintas etiquetas, etcétera, y todo esto es un desecho. Entonces, a través de toda la cadena alimentaria, se van produciendo, así como se van produciendo efectos positivos para la alimentación y la nutrición humana, también se van produciendo efectos negativos para el medio ambiente. Claro, nosotros hemos estado conversando con, por ejemplo, representantes de la Seremi del Medio Ambiente, donde hemos visto la cantidad efectivamente de alimentación o de productos orgánicos que en el fondo vienen de la alimentación, que se van a la basura. Por ejemplo, más del 50% de los alimentos orgánicos, de estos productos orgánicos, terminan en la basura. Lo que nos hace también, nos ha llevado muchas veces a la reflexión de si estamos consumiendo de forma consciente, si estamos pensando 2 veces antes de ver qué realmente vamos a consumir. Y por otro lado, lo que menciona también y lo que busca un poco mejorar la ley REP, que prontamente entrará ya, se irá como instalando esta ley que busca que la responsabilidad de quienes generan productos
justamente evitar estos envases de un solo uso, empaques y envases que puedan dañar justamente y que generen tanto residuo también. Así es que tenemos ahí ciertas miradas desde la normativa que están tratando de manejar un poquito ese tema, tanto del retiro, tanto de... se habla mucho también de poder compostar, de hacer vermicompostaje, para evitar que esa cantidad de residuos se vaya a un vertedero, a algún lugar que genere más basura. Pero también nos hace pensar en cómo estamos consumiendo, qué estamos consumiendo, cómo, y nos lleva a lo que hemos apelado aquí muchas veces, al consumo consciente, que se llama, que justamente es mirar qué productos vamos a llevar, cuáles son sus composiciones, si viene o no en un envase, si lo puedo comprar a granel, justamente para evitar la generación de residuos a través de plásticos y envases, como lo comentaba. Entonces, lo que nos explica, primero, que tenemos 3 tipos de alimentación, una que está muy cercana a la tierra, digamos, otra que ya tiene un cierto proceso y otra que la conocemos que son alimentos ultraprocesados, que lo podemos encontrar generalmente en grandes cadenas y en grandes supermercados. Quizás no podemos hablar generalmente de qué tanto aportan nutricionalmente este tipo de alimentos. Sin embargo, lo importante que menciona aquí es esa mirada de la cadena, desde que se genera, desde que se cultiva, desde que se planta la semilla, se cultiva, se generan estos alimentos hasta que llegan al consumidor final. Hay un entorno ahí. ¿Qué es lo que mencionan desde la Agenda 2030? ¿Cuáles son los principales factores, digamos? ¿Existe ahora una mirada más amigable del proceso de alimentación con el medio ambiente? O sea, ¿cómo estamos mirando ese tema actualmente? Bueno, a ver, lo que pasa es que entre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 hay un objetivo que es el hambre cero, hay otro que aporta al bienestar y salud, pero también uno de los objetivos contribuye al tema del medio ambiente. Entonces, a ver, hay partes donde como consumidores no podemos influir mucho, porque por ejemplo se puede provocar efectos en el medio ambiente en la etapa básica de producción de los alimentos, por ejemplo en la siembra, lo que tiene que ver por ejemplo con las semillas transgénicas, ahí se puede producir un efecto dañino al medio ambiente. ¿Y cuáles como los efectos reales de trabajar, por ejemplo, con semillas transgénicas? Porque podrías contaminar las semillas de los alimentos autóctonos, de los alimentos tradicionales, por ejemplo, alimentos de los pueblos que producen los pueblos originarios. Claro. Y ahí estarías pasando a llevar la soberanía alimentaria de algunos pueblos. Ese es un buen concepto que lo vamos a tratar un poquito más adelante. Es importante que la gente conozca esto de soberanía alimentaria, qué significa. Sí. Así que lo vamos a profundizar en unos minutos más. Claro, otra parte donde puedes provocar efectos negativos en el medio ambiente, en la etapa de producción agroindustrial se usan muchos fertilizantes, ¿cierto? Y esos fertilizantes son dañinos para las aguas, son dañinos para los insectos, por ejemplo, para las abejas, ¿ya? Entonces, en esa parte la población no puede influir mucho, ahí más que nada van las políticas públicas de los tomadores de decisiones. Después viene en la etapa de transporte, que hay toda una cadena de transporte, ya sea terrestre, aéreo, desde una región a otra, etcétera, y eso produce un tremendo gasto en combustibles fósiles. Claro. Y después viene la etapa del consumo, donde las personas seleccionan los alimentos que van a consumir. Y esa es la etapa de la preparación de los alimentos. Ahí es donde nosotros podemos crear conciencia en las personas, en la comunidad, en la población, a través de educación alimentaria o a través de políticas públicas que informen a la población y la población tome lo que dices tú, conciencia de que cuando yo compro un alimento, por ejemplo, un señor o una señora que compra alimentos para su familia, no solamente tiene que considerar el valor nutritivo de los alimentos, si a la familia le gusta, las preferencias de esos alimentos, sus hábitos alimentarios, sus tradiciones, el precio de los alimentos, pero también se debería evaluar y considerar el efecto que pueden tener esos alimentos en el medio ambiente.
¿ya? Claro. Y eso permitiría a las personas, por ejemplo, medir, moderar, por ejemplo, el consumo de carnes, considerar si un país cumple con las normas de los derechos de los animales al producir alimentos, por ejemplo, con el tema de las aves, Claro. ¿ya? Considerar también, por ejemplo, la calidad, el tipo de calidad de envase que tienen los alimentos ultraprocesados, ¿ya? Y cuánto de ese alimento no vas a consumir y vas a desechar y, por lo tanto, continúas contaminando el Claro. medio ambiente. O sea, hay muchas cosas, son múltiples factores que las personas deberían considerar al momento de seleccionar los alimentos, pero no lo pueden hacer porque no tienen la conciencia, porque no se ha creado esa conciencia, no se le da información suficiente a las personas. ¿Por qué deberíamos, dentro de lo que mencionó con el consumo de la carne, para quienes consumen carne, en este caso, cuál es el efecto real del aumento de esta industria de la carne? ¿Cuál es el real efecto, digamos, al ambiente? Porque la producción de carne animal en grandes cantidades libera CO2 al medio ambiente. Ya, claro. Ah, perfecto. Entonces, con su proceso, digamos, Claro. que genera, claro, altos niveles de CO2. Y además requiere muchos terrenos cultivables, lo requiere perfecto. para la alimentación y crianza de estos De los animales. A gran escala, en el fondo. Claro. El problema no es criar animales, sino Claro, que sí. esta mirada a gran escala un poquito que supera lo sostenible del espacio, me imagino. Claro, Claro, ese ahí es pasamos a llevar. El tema es que para poder alimentar a los 8.000 millones de seres humanos que hay en el planeta, tú requieres, aunque no se quisiera, se requiere una producción industrial, toda esta cadena Sí. agroindustrial del sistema alimentario global. Pero esto tiene efectos, entonces en la medida que se vaya tomando conciencia, estas distintas etapas de la cadena se deberían regular para minimizar, para sin dejar de producir los alimentos que la población mundial requiere, minimizar los efectos que pudiera tener negativos en el medio ambiente y aprovechar al máximo los recursos para que no haya tanta pérdida Claro. de alimentos. Lo otro también que es importante en las personas, en la población, además de hacer crear conciencia en qué alimentos consumir, en cuáles no consumir o cuáles consumir menos, como decías tú, algunos consumirlo Claro. a granel en vez de envasado, etcétera. Cómo preparar los alimentos para reducir lo más que se pueda los desechos, Ya. porque con eso además cuidas el bolsillo y contribuyes a la nutrición humana, Claro. y cómo cultivar, poder producir nuestros propios alimentos. Entendemos que la población ahora vive en contextos urbanos, por ejemplo, en edificios. Ahí no tienes donde cultivar tus alimentos. No. Pero cada familia puede contribuir cultivando lo que se pueda, Ya. si tiene patio, si viene una casa, por último teniendo un macetero, algo en su departamento, con algunos alimentos, y también prefiriendo los alimentos agroecológicos, los alimentos que para su producción no se utilicen fertilizantes artificiales, Claro. los alimentos procesados que tengan un mínimo de compuestos sintéticos, de aditivos, ¿ya? Y también seleccionando los alimentos, aparte de por sus aspectos nutritivos, por el tipo de envase que tienen. Justamente lo que estábamos conversando. Bueno, aquí nos está dando unas muy buenas recomendaciones, y es importante lo que destaca Catalina González respecto de que no por vivir en departamento necesariamente tenemos que dejar de lado el tema, sino que tenemos posibilidades, ya sea generando algunos alimentos en macetero, algo así, o si no, en la forma de consumir, ver qué tipo de cosas son agroecológicos. Me habló de productos agroecológicos que tengan menos fertilizantes artificiales, que estén menos intervenidos, digamos, con cosas muy, muy químicas, que tengan menos intervención.
Y también estamos ayudando a una cadena local, me imagino, de personas que producen a nivel local o quizás agricultores locales. Por supuesto, claro, ahí en esta contribuimos a que los productores locales puedan acceder a los mercados, poner sus productos, tener ingresos y contribuimos a la soberanía alimentaria, porque cuando tú compras todo en los grandes supermercados, en las grandes cadenas de comida rápida, claro, tú fortaleces el sistema alimentario industrial, globalizado, y atrofias a los productores más pequeños. Entonces, muy importante la población crear conciencia en ir a comprar a la feria, en tratar de comprar productos locales, que los tomadores de decisiones puedan generar instancias donde los pequeños productores puedan ofrecer sus productos, puedan llegar con sus productos a la población. Estos productos son más sanos, son menos dañinos para el medio ambiente, incluso generalmente son más económicos. Claro. No vienen envasados, no usan fertilizantes, utilizan una cantidad moderada de agua, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a recordarle a los amigos y amigas de Radio Valentín Letelier que estamos conversando con Catalina González, quien es académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Farmacia acá de la Universidad de Valparaíso y quien también es directora del Centro de Investigación del Comportamiento Alimentario. Hemos estado haciendo un repaso general de la relación entre la alimentación y el medio ambiente, el entorno y la mirada sostenible que hay que tener sobre ello. Recién estábamos hablando de algo muy relacionado que hemos conversado con el tema de economía circular, es esto de recurrir a los mercados locales. Por lo tanto, dejamos aquí un poquito abierta la conversación, porque recordarán que la semana pasada y este mes comenzamos con el diálogo aquí por WhatsApp, así que los amigos tomen nota y quienes no tienen ya el número de acá de la radio pueden empezar a comentarnos para ver qué les parece este tema, si les llama la atención, si habían relacionado la alimentación con el entorno, con el medio ambiente, si es amigable o no. Así que los invitamos a comentar en el WhatsApp de la radio de Valentín Letelier. Les digo el número, más 569-5944-6992. Se los repito, el más 569-5944-6992. Acá hay algunos amigos y amigas radioescuchas que son... Ya conocen este WhatsApp y comentan permanentemente en los distintos programas de la radio. Por lo tanto, los invitamos a comentar ahora con nuestra invitada Catalina González. Y también, fuera de WhatsApp, nos pueden contactar a nuestro Instagram, umas-v, ese @umas-v, el Instagram, y nos pueden escribir a medioambienteySostenibilidad@v.cl para escuchar sus comentarios. Si necesitan que informemos de alguna actividad relacionada con el medio ambiente o la sostenibilidad, acá los esperamos. Antes de continuar, y vamos a regresar con el tema de la soberanía alimentaria, vamos a profundizar en ese concepto. Antes de ello, vamos a ir a una pausa musical. Como ustedes saben, nosotros siempre ponemos temas aquí musicales relacionados con la temática del programa. Y en esta ocasión vamos a escuchar a una banda que quizás muchos de ustedes conozcan, que se llama Aterciopelados. Es una banda colombiana relacionada más con el rock latino. Y tenemos un tema y un disco en realidad que apela mucho a la defensa del medio ambiente, con un poco de desenfado de los inicios de esta banda Aterciopelados. Esto pertenece a su 7º álbum de esta banda colombiana, que fue lanzado en el año 2008. Y vamos a escuchar esta hermosa canción que se llama Río. Y ya estamos de regreso en Enfoque Sostenible aquí en Radio Valentín Letelier. Ya estamos de regreso, amigos, en la segunda parte de Enfoque Sostenible, un programa realizado por la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. Les recordamos los contactos. Tienen el WhatsApp, que ya les dijimos, el más 569
59446992. También nos pueden contactar por el Instagram umas_v y nos pueden escribir a medioambienteySostenibilidad@v.cl. Para todos los que se están integrando, todos y todas a este programa, les contamos que estamos con Catalina González. Ella es académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Farmacia de acá de la Universidad de Valparaíso y es directora del Centro de Investigación para el Comportamiento Alimentario. Recién dejamos lanzado un concepto que es soberanía alimentaria. Tuve la oportunidad de participar, bueno, como asistente solamente, de ver una mesa redonda que realizaron el año pasado sobre esta temática y que también estaba muy relacionada con el entorno, con recuperar recursos, con más allá de solo lo nutricional, que fue bastante buena. Por lo tanto, tratemos de comentarle a la gente este concepto de soberanía alimentaria, qué significa, qué nos aporte, qué representa para nosotros en realidad, como a nivel local, como humanidad. Bueno, el concepto de soberanía alimentaria ha sido bastante discutido. Yeah. Porque choca con lo contrario, con el sistema alimentario global, ¿ya? Para decirlo en una forma simple, soberanía alimentaria tiene que ver con que cada pueblo decida los alimentos que produce y que consume. Yeah. Que cada pueblo tenga, así como el concepto de soberanía, por ejemplo, en las elecciones democráticas las personas están ejerciendo la soberanía, ¿cierto? Entonces soberanía tiene que ver con que cada país pueda decidir cuáles son los alimentos y las cantidades de estos alimentos que va a producir para asegurar el derecho a la alimentación del pueblo, del mismo pueblo. Por ejemplo, un efecto de la debilidad de esta soberanía alimentaria que hay actualmente tiene que ver con el tema de cuando se inició la guerra de Ucrania, que creo que fue el año pasado. Sí. El primer efecto que tuvo es que en el precio del pan. ¿Por qué? Porque antes Chile era un país de producción de trigo, ¿ya? Con el trigo se hace la harina, con la que se prepara el pan, que es el alimento básico de la población chilena, ¿ya? Y antiguamente Chile producía una gran cantidad de trigo y igual no alcanzaba para alimentar a toda la población y por lo tanto tenía que importar el trigo desde otros países. Pero por la forma en que está estructurado el sistema alimentario global actual, existen zonas donde se produce mucho trigo, por ejemplo en Estados Unidos, en Ucrania, y de ahí se lleva para las distintas regiones del globo, ¿cierto? Y además en Chile ha disminuido mucho la producción de trigo porque algunas zonas donde se producía se están ocupando para producción de otros alimentos o de otros productos. Por ejemplo, el tema de la producción de bosques, de árboles para papel, etcétera, en vez de esas zonas que antes eran para producir trigo, ¿ya? Entonces ahora Chile, la cantidad de trigo que produce es muy insuficiente y dependemos de la importación de trigo desde otros países. Y como el principal productor de trigo es Ucrania, si en esa zona del planeta hay un conflicto, eso va a influir en la disminución de ese recurso alimentario. Y eso hizo que subiera el precio del trigo, y como Chile es un país donde el pan es un alimento básico, esto impactó esta falta, esta debilidad de la soberanía alimentaria impactó en el precio del pan y por lo tanto impacta en el otro concepto que es la seguridad alimentaria. Porque las familias más vulnerables, las familias más vulnerables son las que consumen más pan, ¿ya? Y si tú le subes el precio del pan, esas familias no van a reducir la cantidad de pan que consumen, sino que van a para mantener el consumo de pan, van a reducir el consumo de otros alimentos que también son necesarios, o van a reducir la calidad de su alimentación. O sea, ahí tendríamos que mover nuestra mirada
a la soberanía alimentaria de los países, o sea, por ejemplo, a proteger sus cultivos, sus semillas originarias, digamos, o sea, no intervenidas o no transgénicas, como nos comentaba. Va un poquito por ahí, ¿cierto? Sí. O sea, de preservar y tener una mirada, digamos, sostenible de alimentación, en este caso, de la población, a nivel, por ejemplo, nacional. Claro, a ver, es que para cuidar la soberanía alimentaria nacional es importante que hayan políticas públicas que, por ejemplo, cuiden los terrenos cultivables, que haya una cierta parte de los terrenos cultivables que sean destinados a eso, que esa cantidad de terreno que se requiere el país esté estudiada, esté definida, y que el país sea capaz de producir los alimentos que requiere el país en una gran proporción, ya sea de carnes, de papa, que también es un alimento básico en Chile, de trigo, de lácteos, el tema de la pesca, por ejemplo. Entonces, para eso tiene que haber políticas públicas que aseguren que el país que la producción de alimentos en Chile está estructurada de tal forma que siempre va a haber una producción mínima de alimentos para asegurar la alimentación de la población y que no tengamos que depender de la importación. Exacto. Dentro de lo posible, por supuesto. Y buscar una alimentación adecuada también, no no solo no dependamos de la importación, sino que de productos ultraprocesados y cosas que quizás no ayudan mucho a la nutrición. Así que, y lo último, ¿sí? También cuidar las semillas de los productos nacionales, de los alimentos autóctonos, de los alimentos tradicionales, y cuidar lo que tiene que ver con la producción de los pequeños agricultores y los pequeños productores de alimentos del país. Ellos son un tesoro que el país tiene. Entonces, tienen que haber políticas públicas que resguarden a estos pequeños productores, que están repartidos a través de todo el territorio nacional. ¿Y estas políticas públicas están pendientes o se están trabajando o tenemos algo más o menos en concreto? O sea, por lo menos aquí, desde esa mirada o desde la normativa, no sé si tendremos esa seguridad hasta el momento, ¿no?, de poder proteger, por ejemplo, tierras para cultivo, de protección de semillas. ¿Qué tenemos por ahí? Hasta donde tengo entendido, aunque no es mi área, el Ministerio de Agricultura está trabajando políticas al respecto. Se está viendo el tema, lo están estudiando. Y usted me comentó que es parte también de un observatorio, del Observatorio de Derecho de Alimentación. Esto pertenece o está asociado con la FAO. Entonces, cuéntenos un poquito a qué apunta esta materia, que me imagino también se relaciona con normativas tanto nacionales como mundiales y orientado como a la Agenda 2030 que hablábamos. ¿De qué se trata este trabajo en el observatorio al cual usted pertenece, este Observatorio de Derecho Alimentario? El Observatorio del Derecho a la Alimentación es una instancia dirigida o coordinada por la FAO, y que se despliega a través de todos los países latinoamericanos y algunos países europeos, donde cada uno de estos países pone algunos representantes, y su objetivo es principalmente diseñar políticas públicas y abogar por políticas públicas que aseguren el derecho a la alimentación adecuada de la población. También está dentro de este Observatorio del Derecho a la Alimentación, que es Observatorio del Derecho a la Alimentación FAO América Latina. Sí. También tenemos el Observatorio del Derecho a la Alimentación FAO Chile, que está constituido por representantes del área de la alimentación o de la ingeniería o de las leyes, etcétera, de distintas universidades del país. Tanto universidades públicas como privadas, y nosotros nos reunimos una vez al mes para ir trabajando a través de una agenda que el observatorio tiene. Por ejemplo, este año nos dedicamos a elaborar un documento que se presentó a los consejeros constitucionales para abogar
para que el derecho a la alimentación adecuada quede, ojalá, inserto y mencionado dentro de la nueva Constitución, que se va a votar más adelante. Claro. Es un trabajo que están realizando ustedes de conversación con quienes vayan a confeccionar esta propuesta. O sea, ojalá sea considerada el tema alimentario, como dice. Y me imagino que con esta mirada de sostenibilidad que hemos estado conversando en el programa. Sí, lo que pasa es que el derecho a la alimentación incluye la soberanía alimentaria, la inseguridad alimentaria, el acceso a los alimentos de la población y toda una problemática que hay actualmente que hay que ir mejorando. Y lo que estamos haciendo ahora es que vamos a acercarnos a los parlamentarios. En Chile hay un equipo de parlamentarios que constituyen el Frente Parlamentario contra el Hambre. Entonces, el Observatorio del Derecho a la Alimentación quiere vincularse, acercarse a algunos de estos parlamentarios para abogar por el tema, porque es imprescindible asegurar el derecho a la alimentación adecuada de todos los seres humanos. Imprescindible, es un tema entonces urgente, es urgente. Claro. Sí, ahora bueno, vamos a aterrizar un poco en un tema bien interesante, ya que esta es una mirada, o sea, desde la alimentación. Muchos se preguntarán o se preguntaban quizás al comienzo qué tiene que ver la alimentación con el medio ambiente y la sostenibilidad. Y resulta que Catalina González, nuestra invitada del día de hoy, postuló a un proyecto desde a la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad, la que hace este programa, Enfoque Sostenible, y se adjudicó hay la posibilidad de financiar un proyecto relacionado con sellos para los alimentos, pero sin embargo no solo sellos nutricionales, sino que también relacionados con si son amigables o no con el medio ambiente al mismo tiempo. Coméntanos, por favor, un poquito en detalle a qué está apuntado este proyecto, cuál es el objetivo, por qué surge esta necesidad, por qué lo hacen. Bueno, no sé si tú conoces los sellos altos en, que son esos rombos negros. Estos hexágonos que conocemos todos en los alimentos, alto en sodio, alto en grasa saturada, tenemos varias, que ojalá evitarlos, porque por algo está la advertencia. Bueno, a partir de la ley 20.606, que fue promulgada el año 2012 y que se empezó a implementar a contar del año 2016, esta ley tiene varios ítems, pero uno de estos son los sellos de advertencia altos en, que obligan a la industria alimentaria a poner en el envase de cada alimento ultraprocesado, en la parte frontal, este sello negro que va a decir si es alto en azúcar, alto en sodio, alto en sal, alto en grasas saturadas, o alto en energía, ¿cierto? Que aquí le ponen alto en calorías. El objetivo de esto es hacer cambio, es una política de cambio estructural, ya, en la oferta de alimentos, para que la población pueda seleccionar los alimentos que consume en forma voluntaria e informada, ¿ya? Entonces, en general, la política ha tenido buenos efectos, la gente conoce qué son estos sellos, los percibe, los entiende bastante bien. La utilización para la selección todavía no se aplica totalmente, pero una parte de la población efectivamente se preocupa de no consumir alimentos que tengan estos sellos. El objetivo de esta política o estos sellos están planteados desde el punto de vista de permitir o facilitar, bajar las barreras, fácil y aumentar los facilitadores para que la población seleccione informadamente alimentos más saludables. O sea, diga, por ejemplo, tengo 2 cajitas de leche, pero esta es alta en azúcar, tiene sello, y esta no tiene sello, por lo tanto no voy a comprar la que tiene sello. Y voy a comprar la que no tiene sello. Eso es bueno para la selección de los alimentos, pero tiene una debilidad porque están hechos en base a las necesidades de la nutrición de los seres humanos, la nutrición y la alimentación humana, pero no consideran los efectos de esos alimentos en el medio ambiente. Entonces, a lo mejor, supongamos, antiguamente tú comprabas, porque
la industria además se adaptó a la industria alimentaria, ¿ya? Porque, por ejemplo, sobre un umbral de azúcar que tiene una bebida que daba con sello, ¿ya? Entonces la industria no la podía publicitar en la televisión a menores de 14 años y vendía menos porque tenía sello. Claro. Entonces, ¿qué hizo la industria? Le sacó el azúcar añadida, esta azúcar refinada añadida que tenía la bebida azucarada, y la reemplazó por edulcorantes artificiales. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces ahora esa bebida no tiene sello. Entonces la puede publicitar en los medios de comunicación de masa, en la radio, en la televisión, en los carteles en la calle, y vuelve a recuperar ventas, porque la persona dice, esta bebida no tiene sello porque no tiene azúcar y me la puedo tomar. Claro. Pero esa bebida tiene un envase. También tiene un envase. Tiene un envase que igual la industria se ha preocupado de mejorar la calidad medioambiental de esos envases, pero igual no son totalmente reciclables. Claro. Y muchos de estos productos, a lo que ya sean con sellos o sin sellos, están mirados desde el punto de vista de las necesidades nutricionales de los seres humanos, de su salud nutricional. Claro, exclusivamente desde ese punto de vista, pero no, ¿qué queda después de eso? Después de ese alimento? No sé, por ejemplo, prefieres comprar una leche baja en grasas, ¿ya? Pero vamos a ver qué contaminantes tiene ese envase, cuánto se demora en reciclarse. Por ejemplo, los alimentos enlatados, que vienen en estas latas, que tienen plomo, etcétera, o las mismas bebidas gaseosas que ahora no tienen azúcar, no tienen sello, pero está llena de edulcorante, tiene aunque el envase plástico lo haya mejorado, ya es un poco reciclable, viene con etiquetas, viene con una serie de cosas que son dañinas para el medio ambiente. No sé, pues, ponte tú, el niñito a lo mejor ya no toma bebida con azúcar, se compra la bebida sin azúcar, claro. Y después bota la botella en la playa, ponte tú, y esa playa se la lleva el mar y se la traga un pez, una tortuga, ahí tenemos el etcétera. Problema del plástico, que se transforma en microplástico con el golpe del oleaje, se va desintegrando, finalmente lo consume la biodiversidad, la fauna marina. Y bueno, hemos hablado que en el programa hay hasta islas de plástico, o sea que se han ido generando por este plástico y microplásticos que consumen las especies marinas, que obviamente es dañino para ellos, y finalmente algunos consumimos nosotros a esas especies y finalmente nos terminamos contaminando nosotros también. O a lo mejor, por ejemplo, puedes decidir, ponte tú, voy a poner un ejemplo, las paltas. Ya tú puedes decir, voy a consumir palta todos los días porque son saludables, son súper buenas para el organismo humano. Claro. Pero ¿cuánta agua significa de consumo producir esas paltas? Entonces se trata, en nuestro proyecto, se trata de proponer sellos que permitan a los consumidores, así como puede decidir, no voy a comprar este alimento porque tiene un sello alto en azúcar o en grasa. Exacto. Este otro alimento no lo voy a consumir, o lo voy a consumir con moderación porque tiene determinados efectos dañinos para el medio ambiente. Porque, ¿y cómo surge, Catalina, esta inquietud de buscar sellos de alimentación o poner un sello, sugerir estos sellos amigables con el medio ambiente, o que no se deje tanto residuo? ¿De dónde surge? ¿De alguna inquietud personal, de hábitos de vida, de conversación con otros profesores, profesoras, con los estudiantes? ¿Cómo surge esta inquietud? Yo creo que surge así de una inquietud personal. Para mí el tema del medio ambiente es súper importante. Porque nos preocupamos con la gente que trabaja en el área de la alimentación y nutrición, nos preocupamos de los derechos a la alimentación adecuada a los seres humanos, pero ¿dónde quedan los derechos a la naturaleza, del medio ambiente? Entonces hay que conciliar los derechos a la alimentación adecuada de los seres humanos con los derechos del medio ambiente y la naturaleza, tanto del mundo animal, del mundo vegetal, del agua, de la atmósfera, etcétera. Entonces,
Bueno, por otro lado, aquí hay un vacío de conocimiento a nivel nacional en ese tema. Este es un tema que se está empezando a trabajar en algunos países europeos. Eso quería consultarle algunos parámetros, porque hablábamos que aquí hay un poquito de falta, más allá de conciencia, que hay que irla trabajando. También hay falta de información, como dice. Sí. Todavía no tenemos mucha información relacionada con esto. Entonces se trata de esas líneas de investigación que se trabajan en algunos países europeos, poder traerlas para Chile y para desarrollar esos temas acá. Nuestro proyecto propone al final dejar algunas propuestas de sello. Solamente podemos llegar hasta ahí. Porque después tiene que haber muchos estudios más para que eso se transforme en una política pública y significara que los envases tuvieran sello. Ahora, actualmente, por ejemplo, los envases tienen sello, por ejemplo, del tipo de plástico. Tienen un score, ¿ya? Sí. Y hay, tienen como algunas marquitas, algunos datos en la etiqueta, pero se trata que hubiera un sello más visible. Y mucho más claro. Más visible, entendible por la población, y que no signifique un sello para cada tema, no un sello para el CO2, un sello para el tema del agua, un sello para los plásticos, sino que fuera, no sabemos todavía si va a ser un score en número o un tipo de color o algún tipo de logo que resuma los distintos aspectos en los que un alimento puede afectar el medio ambiente. Bueno, un interesante proyecto del cual ya se adjudicaron un financiamiento, así que esperamos ver los resultados ya en un tiempo más. Es una interesante propuesta, porque en realidad, claro, ¿qué pasa después de? Está la advertencia del daño o quizás de lo que podría causar en el organismo. Sin embargo, el qué pasa después con ese envase, con ese empaque, es importante, o cómo se produjo ese producto, o sea, cómo llegó a nuestras manos finalmente, todo el proceso, la logística, el transporte, muy, muy, muy importante. Quiero mencionar aquí a Francisco de Valparaíso, uno de nuestras radioescuchas que está acá, que menciona, nos mandó un mensaje un poco extenso, pero en el fondo que rescata mucho la sabiduría oriental respecto de que ellos han mirado la naturaleza como medio de subsistencia y vida, pero vieron que había que respetarla, o sea, como este conocimiento, digamos, milenario desde la parte oriental de no abusar de ella, de tomar lo justo y necesario, dice en el fondo, claro, de poder tener una subsistencia sana, una relación sana y equilibrada. Aquí nos menciona Francisco de Valparaíso, que dice que especialmente los jóvenes actualmente están muy acostumbrados al tema ultraprocesado, a consumir cosas que muy agradables para el paladar, sin importar primero ni dónde queda el desecho, ni cómo fue consumido, ni cómo fue producido, ni qué efectos puede tener tanto para su salud como para el medio ambiente. Así es que ahí habla un poquito de cuidarse, de cuidar su organismo, de que no se dañen y eso. Así que gracias, Francisco, acá de Valparaíso. Y bueno, ya estamos casi al final, ya nos queda poquito, se nos pasó volando la hora. Nosotros siempre cerramos con una frase. Acá les voy a mencionar, es alguien que yo creo que todos conocen, puede ser un poquito controversial el personaje, pero creo que podemos rescatar lo que dijo en algún momento respecto a este tema que hemos estado conversando. Él es Bill Gates, todos lo conocemos, el fundador de Microsoft, un tremendo empresario, pero él habló respecto también de la alimentación. Y su frase fue: la innovación guiada por pequeños agricultores, adaptada a circunstancias locales y sustentables para la economía y el medio ambiente, será necesaria para asegurar la seguridad alimentaria en el futuro. Justamente lo que estábamos comentando ahora, de tener esta mirada local, hablábamos de soberanía alimentaria, lo importante que es como comprender e integrar un poco este concepto, que si bien nos ayuda a ser más amigables con el medio ambiente, a tener también quizás una economía mucho más sana, a no depender de las importaciones. Hablábamos también con temas como el trigo, que si ocurre un conflicto en otro lado del planeta, claro, finalmente nos termina golpeando, estamos en una economía global. Y esto podría ser de mucha ayuda tanto para el bolsillo de las personas como también para estar en un ambiente más agradable, con una mirada más sostenible, hacer de esto algo más llevadero en el fondo, que una convivencia más equilibrada.
Nos queda poquito ya, así que les recordamos y queremos darle las gracias, por favor, a Catalina González, quien es académica de la Escuela de Nutrición y Dietética, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso, directora del Centro de Investigación del Comportamiento Alimentario. Hablamos aquí de la Agenda 2030, hablamos de la importancia de recuperar semillas, de cuidar espacios para cultivar de manera más sostenible. También le deseamos ahí que le vaya muy bien en este proyecto del Observatorio del Derecho a la Alimentación, que vayan bien esas conversaciones para que podamos ir viendo normativas que nos permitan tener tanto una alimentación adecuada, como hablaba, pero también amigable con el entorno, porque eso va en beneficio de todos y todas. Le agradecemos este tiempo y bueno, le dejamos aquí unas palabras finales para despedirse de los amigos y amigas de Enfoque Sostenible. Bueno, primero que nada agradezco a la radio Valentín Letelier por la oportunidad. Pero mi objetivo es que los auditores hayan quedado interesados en el tema y que es relevante que velemos por nuestros derechos, por los derechos y todas las necesidades que tienen los seres humanos, y que esto sí es posible y es factible conciliarlos con los derechos a la naturaleza, con el medio ambiente, con el derecho de los animales, con el derecho del mundo vegetal, etcétera. Sí es posible, si como seres humanos nos ponemos de acuerdo, satisfacer las necesidades de la vida moderna y, por otro lado, cuidar nuestro planeta. Muchas gracias. Tremenda invitada, Catalina González. A ver si la tenemos en otro ciclo ahí también conversando de otras temáticas. Y bueno, nos despedimos. Ya nos encontraremos el próximo martes acá en Enfoque Sostenible en Radio Valentín Letelier a las 13:30 horas. Los esperamos en el 97.3 FM, 94 AM y en el rbl.e.cl, la señal online. Y si quieren escuchar y revivir esta conversación y compartirla con sus amigas y amigos, con quienes ustedes quieran, pueden encontrarla durante esta semana. Esta entrevista la van a encontrar en nuestro canal de YouTube, U+V, que es la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad UV de la Universidad de Valparaíso. Así que búsquennos también en YouTube y ahí van a encontrar todos los programas, incluyendo el del día de hoy, esta semana. Nos despedimos, nos encontramos en un próximo programa. Hasta pronto. Hemos finalizado el programa de hoy. Las y los invitamos a una nueva edición de Enfoque Sostenible de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso, el próximo martes, de 13:30 a 14:30 horas, a través de las ondas de Radio Valentín Letelier en el 97.3 del dial FM.